Trigésimo domingo del tiempo ordinario. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante al primero, dice Jesús en Mateo 22. De nuevo vemos en este Evangelio que en este caso los fariseos, intentan enfrentarse a Jesús. Van con malicia, van con mala intención. Y es que van pensando que Jesús no es capaz de interpretar la ley de Moisés, no es digno de crédito lo que les va a contestar y por eso ya creen ganada la partida. Además, conteste lo que conteste, probablemente se tenga que enfrentar Jesús a grupos influyentes de entonces que le van a dejar pues mal parado. Y claro, es que el tema era difícil. Había más de 600 mandamientos que habían ido cogiendo de la Biblia y que había que sabérselos de memoria. Era una lista interminable, 248 preceptos y 365 prohibiciones. Y la discusión en el tiempo de Jesús era qué es lo más importante. Por eso Jesús no va por donde querían los fariseos, que es ahí a ponerse a enseñar cosas muy profundas, sino que les va a sorprender. Les va a sorprender en su respuesta. Desde luego parte del Semá Israel, escucha Israel, Dios es tu Dios, pero Jesús va a las opciones profundas. No se queda en pequeños detalles, en pequeñas leyes, pequeñas prohibiciones, pequeñas cosas que marcaban la vida de aquella gente, especialmente de la vida religiosa. Jesús va a lo profundo. Hay que amar a Dios y amar al prójimo. Y utiliza una palabra, el Evangelio, homoios, que viene a decir eso, es semejante el uno al otro. No hay uno por encima del otro. Por eso las primeras comunidades cristianas recuerdan lo que habían sufrido en la sinagoga. Y al recordar esto, pues recuerdan también cómo Jesús les ha dicho, mirar, lo importante es el amor, no esa gran lista de preceptos, aprendérsela de memoria y practicarla, sino amar las cosas que haces y desde luego amar a Dios es amar al hermano y amar al prójimo no se puede separar de amar a Dios. No se pueden separar ambos amores. Se implican cada uno y reclaman mutuamente al otro. En este sentido, os animo a que hoy pues leáis el capítulo 22 del libro del Éxodo. Es la primera lectura. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde si no se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Y otras líneas que habla de los migrantes. Es desde luego muy claro. Siglos antes de Jesús ya se estaba diciendo cómo un buen judío tenía que comportarse con el otro, amar a Dios, amar al prójimo. El distintivo de los cristianos es el amor a los demás. El católico ama al otro, al prójimo, amando a Dios y al revés. Por eso en este fin de semana, dos puntos. Primero, se nos recuerda que hay personas sin hogar. No tener casa mata. Di basta. Hay que seguir luchando por los derechos de esas 40.000 personas que se habla que están en la calle y que van a vivir 30 años menos que los demás, pero que también hay 800.000 personas que tienen dificultades en su vivienda y más de 5 millones, casi 5 millones de personas que hay eh, pequeñas fallas, pequeñas faltas en sus casas que les están haciendo la vida difícil. Las personas sin hogar, no tener casa mata y nos tiene que preocupar. En este caso, repetimos eso de si tienes un piso vacío, si tienes un piso a alquilar, pues sé desde luego hombre, mujer, cristiano. Como si el propio Dios te lo fuera a alquilar,
como si el propio Jesús viniese. Ya lo hemos dicho otras veces. Estarás poniendo Fratelli Tutti, todos hermanos, en práctica. Y es lo que se nos pide en este momento. Hay que poner la vida del otro entre nosotros. Precisamente el Papa Francisco nos recuerda la historia, la parábola del buen samaritano, para redescubrir al prójimo y reconstruir el mundo, como lo ha hecho muchas veces la Iglesia, con los pobres en el centro. Y si los pobres están en el centro, Dios está en tu vida. Feliz domingo.